Buenas noches, mi nombre es Carla Cisneros y en esta ocasión voy a exponer cómo los diferentes concilios de Nicea, Trento y Westminster trataron el tema de la salvación. Eh, a continuación, pues voy a dar una eh, breve explicación de lo que fue cada concilio. El concilio de Nicea se trató un carácter ecuménico convocado por el emperador Constantino en el año 325 después de Cristo para asegurar la unidad de la Iglesia y de todo el Imperio Romano. Los padres de Nicea fueron a afrontar varias cuestiones, principalmente el grave problema originado algunos años antes por la predicación de Arrio. Este pues era un hombre, ¿verdad? Que era presbítero de Alejandría. Posteriormente, el concilio de Nicea trató varios temas importantes. Uno de ellos fue que se discutió, hubo una discusión muy grande sobre la naturaleza de Jesucristo. Adicional, se aceptó la que padre e hijo eran de la misma sustancia, ambos divinos y sin principio y tampoco sin fin. El número 3 es de que este fue un caso en donde se reunieron o asistieron más de 300 obispos, algo que nunca se había logrado en anteriores convocatorias. Ahora vamos a hablar de Trento. En el concilio de Trento eh, pues se abrió una nueva era para la iglesia y sus decretos empezaron a practicarse por toda la cristianidad. Todos deseaban un concilio tanto por parte de católicos como de los protestantes, pero había cierta fricción entre estos dos grupos, porque adicional que se dividían entre los grupos de los católicos y los protestantes, estos a su vez tenían otras subdivisiones que también fueron creando sus propios pensamientos. El concilio, además de abocarse a la reforma y de las costumbres, se centró sobre todo en aclarar la doctrina católica negada por Lutero. ¿Dónde y cuándo fue el concilio? Bueno, el lugar fue en la ciudad de Trento, que actualmente sería Italia. Esto fue entre los años 1545 y 1563. Se dividieron en varias etapas. La primera etapa del concilio se publicaron los decretos dogmáticos sobre el pecado original y sobre la justificación. Esto es muy importante. Se llevó a examen y se definió la doctrina sobre los sacramentos en general y del bautismo y de la confirmación en particular, que esto era muy contradictorio para los protestantes, ya que ahí era donde se comenzaba gran parte del pensamiento de bautizar a niños recién nacidos o a bebés de recién nacidos, y adicional se empezó a hablar mucho de la catequesis, también de obligar a varias naciones, en este caso como fue América Latina, ya de adoctrinarlos para que se volvieran católicos. Adicional a eso, se dio una serie de decretos de reforma respecto a la predicación, la obligación de residencia y el cúmulo de beneficios. En la conclusión de Trento podríamos decir que no pudo ser un concilio o no hubo un concilio entre católicos y protestantes, es decir, que no se pudieron unir, pero fue el gran concilio de la Reforma Católica. Su obra fue extraordinaria tanto en el campo doctrinal como en el disciplinar. Era lo que le comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el caso de Guatemala, que cuando vinieron los españoles vinieron con este tipo de doctrina, con lo que se hizo en el concilio de Trento, que ya no solamente fue un campo doctrinal, sino que también su forma de disciplinar para ellos fue una obra extraordinaria lo que hicieron, ¿verdad? Pero al final estaban obligando, en este caso, a la mayoría de población que existía
en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y todos los demás países a pensar de la forma en que ellos pensaban. Hablemos ahora un poco de la Asamblea de Westminster, que esto fue en 1643 y 1649. Fue un concilio convocado por el Parlamento inglés para reformar la Iglesia de Inglaterra, produciendo documentos fundamentales de la fe reformal. Esto sí se habla del calvinismo, ¿verdad? Como la confesión de fe, el catecismo mayor y el catecismo menor. Se enfocó en la doctrina, el culto y el gobierno eclesiástico. Hablemos un poco acerca de los puntos claves de este concilio, y es que vamos a encontrar que las autoridades de la autoridad de la escritura establece la Biblia como la única norma infalible de fe y conducta. O sea, este fue un punto que se llegó en concilio en esta confesión de fe de Westminster. Hablemos del calvinismo. Tocaron este punto muy importante que subraya la soberanía de Dios, la depravación total del hombre, la elección incondicional y la predestinación. También se habló sobre el pacto de la gracia, el cual enfatiza la salvación por gracia, estableciendo un pacto de gracia tras la caída de Adán y Eva, o sea, la caída del hombre. También se habló sobre el gobierno presbiteriano, el cual establece una estructura de gobierno eclesiástico por presbiteros. También se habló de la adoración, el cual establece los principios para el culto público y la administración de los sacramentos. La libertad de conciencia, la cual declaraba que cada creyente era libre para servir a Dios. Tenía la libertad de conciencia, pero dentro de los límites de la ley de Dios. Y otro de los puntos claves del cual hablaron fue estándares de fe, la cual consistía en que la confesión ha servido como la base doctrinal para las iglesias presbiterianas y reformadas en todo el mundo. ¿Qué significaba esto? Ellos se basaban mucho, o mejor dicho, el libro, porque este era un libro, una obra muy extensa, lo podríamos llamar así, en donde se basaban mucho, por ejemplo, en los versículos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en donde ellos decían que la confesión ha servido como la base doctrinal para las iglesias. Es decir, que si mencionaban o confesaban el nombre de Jesucristo, ellos ya eran salvos. O mejor dicho, así los adoctrinaban. Por otro lado, tenemos acá un pequeño resumen de lo que podríamos decir fue toda esta presentación. Y vamos a decir entonces que la conclusión del Concilio de Nicea, Trento y Westminster adoraban la salvación desde perspectivas distintas. Nicea, que fue en el 325 después de Cristo, estableció la base teológica Cristo como Dios. Trento, en 1545 a 1563, definió la salvación católica por gracia, fe y obras a través de la Iglesia. Y Westminster, en su obra que lleva por nombre en su libro con su mismo nombre, en 1647 reafirmó la salvación protestante por la fe sola, o sea, simplemente se necesitaba fe para ser salvo, y la soberanía divina. El concilio de Nicea de 325 después de Cristo, su enfoque principal fue cristológico, la naturaleza de Cristo no soteriológico, es decir, que no se creía en el proceso de la salvación. Afirmó que Jesucristo es verdadero Dios, también que era una sola sustancia con el Padre y que se hizo hombre por nosotros y por nuestro pecado.
En el Concilio de Trento de 1545-1563, la respuesta católica de la Reforma protestante definió que la justificación no es solo por la fe misma, sino que la fe era acompañada de obras y la gracia recibida a través de los 7 sacramentos. Afirmó que la gracia puede ser aumentada por las buenas obras y que el ser humano cooperaba con la gracia divina a alcanzar la salvación. Esto quería decir de que la salvación correspondía, por decirlo de otra manera, un 50% de parte de Dios y el 50% de parte del ser humano. Y en la Confesión de Westminster de 1647 documento calvinista que establece que la salvación bajo la sola fe y no solo la gracia. Define la fe salvadora como una obra del Espíritu de Cristo que descarta únicamente la justificación por la obediencia y satisfacción de Cristo. Enfatiza la elección soberana de Dios, donde la salvación es otorgada y no merecida por obras humanas. El resumen de enfoque de la salvación, podríamos decir entonces que Nicea se basaba la salvación en la divinidad de Cristo. Trento buscaba explicar y establecer y estandarizar que la fe más obras más sacramentos era el proceso de la justificación y asimismo de la salvación. Westminster decía que la fe sola más la soberanía divina era la justificación por gracia. Con esto terminamos la presentación de los concilios de Nicea, Trento y Westminster. Espero que se haya comprendido el objetivo de la presentación y espero sus comentarios, profesor. Muchas gracias.